20 récords de 20 personajes de One Piece. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a hablar del gigante más poderoso, del usuario más fuerte, sin fruta del diablo, del Gyojin más peligroso, incluso del niño más poderoso. En total 20 récords de 20 personajes que hemos conocido hasta ahora. Un vídeo donde hablaremos de todo, pero a la vez de nada en concreto. La verdad, esto es lo que me apetecía hacer en el día de hoy. Tenía varias cosas que quería decir en otros vídeos, pero que al final iba descartando, así que he decidido agruparlo todo en un solo vídeo. Voy a daros mis opiniones de récords que considero que deben tener ciertos personajes, pero la intención es debatir con vosotros. Lo que me gusta de este tipo de vídeos es justo eso, que podamos debatir todos juntos en los comentarios y ver qué opinamos cada uno. Porque hay posiciones, como una en concreto, en la que comparo a Roger con Shanks. Ya sabéis que últimamente se ha puesto muy de moda decir que Shanks ya ha superado a Roger, y hay otros que dicen que ni de coña, que Roger sigue por encima. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Dicho esto, comencemos. El Shichibukai más poderoso. No creo que haya mucha duda sobre quién es el Shichibukai más poderoso. Drácula Mihawk, el cazador de marines. Sabemos que antes de Shanks perdiera su brazo dominante, solían tener duelos que hacían temblar la Grand Line, y en ese momento ninguno de los dos estaba en su prime, ya que Shanks aún no era un Yonkou y Mihawk ha sido enfrentando rivales muy poderosos, mejorando así su habilidad. A saber cuál es su nivel de fuerza actual, ya que solo lo hemos visto humillar a Don Krieg y a Zoro sin sudar. En Marineford no hizo gran cosa, pero sabemos que se retiró al llegar Shanks a la guerra, aunque es probable que simplemente no quisiera luchar contra él al tener una buena relación con el pelirrojo, además de que perdió el interés cuando Shanks perdió su brazo dominante al salvar a Luffy. Aunque podamos hacernos una idea de lo peligroso que es tenerlo como enemigo, ya que el gobierno mundial lo ha puesto una recompensa de 3.590 millones de berries, la verdad es que es una recompensa descomunal por su fuerza y por ser enemigo de la marina, formar parte de Cross Guild, una auténtica locura, y para mí es el Shichibukai más poderoso de todos. El doctor más fuerte de todos para mí es Trafalgar D-Water Law. No hay muchos doctores en One Piece que sigan vivos, solo quedan Vegapunk, Caesar y Law. Vegapunk y Caesar no están tan enfocados en curar enfermedades, aunque es cierto que Vegapunk consiguió curar la enfermedad de escamas de zafiro. Punto negativo para Caesar, que lo único que ha hecho es provocarlas. En cambio, Law ha demostrado tener un talento brutal, viniendo además de una familia de médicos. Fue capaz de curarse él solo el plomo ámbar, que no es poca cosa. Pero si estamos hablando de quién es el más poderoso, aquí no hay debate posible. Ni Vegapunk ni Caesar están hechos para el combate, así que el título del doctor más fuerte se lo lleva sin discusión para mí Trafalgar D-Water Law. El gigante más poderoso. Con los gigantes la competencia está dura. Hay muchos que son increíblemente poderosos, pero en realidad no hay muchas dudas sobre quién está en la cima, y con muchísima diferencia: Loki. No solo por tener sangre de gigante ancestral, lo que ya da un tamaño y una fuerza por encima del resto. También es usuario de una fruta, todavía desconocida, que se considera un tesoro nacional de Elbaf. Ahora bien, hay un dato que no deja lugar a discusión. Hicieron falta todos los gigantes de Elbaf y Shanks para inmovilizarlo y atarlo con un montón de cadenas de Kairoseki, y ni siquiera lo mataron. Si tuvieron que hacer todo eso solo para mantenerlo a raya, es porque no pudieron contra él, si no, acabarían con su vida en ese momento, pero no fueron capaces, incluso estando aliados. Por lo tanto, para mí no hay ninguna duda de que el gigante más poderoso es Loki. El usuario Smile. Los usuarios Smile no son precisamente recordados por su poder. La mayoría tenían habilidades bastante lamentables, sobre todo si pensamos que formaban parte de la tripulación de un Yonkou como Kaido. Aunque hay una excepción muy clara: Killer. Consumió una Smile en contra de su voluntad, sí, pero ya era muy fuerte desde antes. Vicecapitán de Eustace Captain Kidd y uno de los supernovas. Pero bueno, en resumen, en este grupo no hay mucho que discutir porque el resto literalmente eran un chiste. Así que sí, el usuario Smile más poderoso para mí, Killer. El Tenryubito más poderoso. Bueno, aunque no hemos visto demasiado sobre Imu, está claro que su poder tiene que ser descomunal. Al fin y al cabo, cuando se sentó en el trono vacío, los 5 miembros del Gorosei se arrodillaron sin dudarlo. Y no solo eso, fue capaz de acabar con Saturn a distancia y sin apenas esfuerzo. También puede poseer y controlar a un Kami no Kishidan, lo siento por la pronunciación, pero lo hace como si nada. Aún no sabemos cómo lo hace, pero tiene que ser un poder extremadamente peligroso, porque gracias a él, Imu se considera a sí mismo como un dios, aunque muy seguramente es un demonio. Además, todo apunta a que tiene en su poder a Urano, una de las 3 armas ancestrales, capaces de destruir el mundo. Vegapunk lo insinuó en su discurso, al decir que creía que el gobierno mundial posee una de estas 3 armas, y que gracias a la Mother Flame pudieron usarla contra Lulusia. Si esta teoría es cierta, tiene que tratarse de Urano, porque las otras 2 ya las tenemos localizadas: Poseidón, que es Shirahoshi, y Plutón, el barco oculto en Wano a la espera de que se abran las fronteras. Sin ninguna duda, siendo Imu quien es, y con todo apuntando a que será uno de los villanos finales, tiene que ser ahora mismo el personaje más poderoso de toda la historia que hemos conocido, reciente y antigua, de todo One
Piece. Al fin y al cabo todo indica que lleva como mínimo 800 años vivo, así que ha tenido tiempo y de sobras para construir el poder que tiene a día de hoy. Ojo, porque esta pregunta que voy a responder creo que a muchos va a generar bastante debate, y es sobre quién es el vicecapitán más poderoso. Hay varios vicecapitanes muy poderosos. Está Ben Beckman, que dejó manco a Kid sin pestañear. También Katakuri, que gracias a su poder puede ver el futuro y esquivar ataques transformando su cuerpo. Pero por encima de todos hay uno que, aunque esté retirado, sigue imponiendo respeto. El Rey Oscuro, Sylvester Rayleigh. Aquí seguramente voy a generar bastante debate, ya os digo. Fue la mano derecha del Rey de los Piratas, lo cual ya dice muchísimo sobre el nivel que tenía en su juventud. Pero incluso de mayor, antes del time skip, fue capaz de plantarle cara a Kizaru, un almirante de la marina. Y no solo eso, también obligó a Kurohige, uno de los Yonkous actuales, y esto es pues ya más actual, esto pasó recientemente en la historia, le obligó a dar media vuelta cuando atacó a Amazon Lily. Y todo esto con lo poco que hemos visto de él. Rayleigh es la prueba viviente para mí de que aunque pasen los años hay figuras a las que es mejor tener a tu lado y no enfrentarte. Vamos ahora con el miembro más poderoso de la marina. Muchos pensaréis que el más fuerte de la marina es Akainu, por ser el actual almirante de flota, pero las cosas dentro de la marina no son tan simples. Mucha gente infravalora a Garp por su rango de vicealmirante, pero la realidad es que fue recomendado para ser almirante de flota, y lo rechazó porque no quería estar bajo las órdenes de los Tenryubitos, y por eso Sengoku acabó ocupando el puesto. Cuando Akainu mató a Ace, Garp no lo dudó ni un segundo, fue directo a vengar a su nieto, y probablemente lo habría conseguido si Sengoku no le hubiera inmovilizado en ese momento. De hecho, fue el propio Garp quien le pidió a Sengoku que no lo soltara, porque si lo hacía iba a matar a Akainu. Y yo creo que lo habría hecho sin ninguna duda, sobre todo si tenemos en cuenta lo que demostró más adelante en Hachinosu para rescatar a Koby. Además, en ese momento Akainu ya se veía muy desgastado en la batalla, mientras que Garp apenas había participado y estaba completamente furioso. Una combinación muy peligrosa que para mí haría en ese momento que Garp pudiera acabar sin ningún problema con la vida de Akainu. A ver, evidentemente sin ningún problema no, pero que yo creo que sí, que lo hubiera podido acabar. Vamos ahora con el Gyojin más poderoso. El Caballero del Mar Jinbe es sin duda uno de los Gyojin más poderosos que existen. Es un maestro en el karate Gyojin, capaz de manipular el agua con tal precisión que puede generar corrientes lo bastante fuertes como para apagar incendios. Además domina el haki de armadura a un nivel muy alto, como dejó claro en su enfrentamiento contra Big Mom en Whole Cake. Sin embargo, hay un Gyojin que, aunque todavía no controle del todo su poder, está en otra liga, y esa es Shirahoshi, también conocida como Poseidón. Su habilidad para invocar y comandar a los reyes marinos la convierten en una fuerza abrumadora. Todos sabemos lo devastadores que pueden ser esos seres. Como arma ancestral tiene el potencial de destruir el mundo, así que por muy fuerte que sea Jinbe, si Shirahoshi llega a dominar su poder, no hay comparación posible. Así que para mí, y lo digo así, ya al día de hoy, considero Shirahoshi como el Gyojin más poderoso de todos, porque si se le pira la olla, tiene un potencial enorme. El usuario Zoan mitológica más poderoso. Bueno, tampoco creo que haya ninguna duda sobre quién es el usuario de este tipo más poderoso. Para mí, Kaido de las Bestias. No solo era un Yonkou, también era conocido como la criatura viva más fuerte del mundo. Su resistencia y su fuerza están fuera de escala. Fue capaz de encadenar combates seguidos contra los Vainas Rojas, una horda de Minks en forma Sulong, los 5 supernovas más fuertes, un Momonosuke transformado en dragón adulto, su propia hija Yamato y finalmente con Luffy en su forma Gear 5. Y todo esto mientras mantenía la isla de Onigashima flotando en el aire, que precisamente pequeña no era. Con todo lo que mostró en Wano, queda más que claro que es el mejor usuario Zoan mitológica que hemos visto hasta ahora. Hay quien argumenta que los miembros de Gorosei podrían superarlo por su supuesta inmortalidad, pero lo cierto es que ni siquiera está confirmado que sean usuarios de una Akuma no Mi. Cuando Oda mostró sus transformaciones no mencionó en ningún momento que fueran fruto de una fruta del diablo, solo indicó el animal en el que se transformaban. Esto podría indicar que el origen de sus poderes es distinto y yo la verdad es la teoría que más creo. Además, esa inmortalidad tampoco es absoluta. Gavan ha demostrado ser capaz de cortarlos, así que hasta que se demuestre lo contrario, el trono de la Zoan mitológica más poderosa para mí es para Kaido, el almirante más poderoso. Y aquí sí que vamos a hablar de Akainu. En este caso no hay demasiados candidatos, solo contamos con 6 almirantes conocidos: Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru, Fujitora y Ryokugyu. De todos ellos, solo 2 han alcanzado el rango de almirante de flota: Sengoku el Buda y Akainu. Aokiji estuvo muy cerca de lograrlo, pero tuvo que enfrentarse directamente a Akainu por el puesto y ahí se encontró con 2 grandes desventajas. Por un lado, Akainu es usuario de la fruta con mayor poder ofensivo, según el propio Eiichiro Oda, y por otro lado, el tipo de su fruta era claramente inferior en ese duelo, ya que el hielo tiene muy poco que hacer en frente al magma. Aún así no puedo subestimar a Aokiji. A pesar de tenerlo todo en contra, logró aguantar el combate que duró varios días. Quizás si ambos hubieran tenido frutas más equilibradas entre sí, el resultado habría sido distinto, pero como Aokiji tiene la fruta del hielo y Akainu tiene la fruta del magma, para mí, al final,
del día, el personaje almirante más poderoso que ha pasado por las filas de la marina es Akainu. Sí, sé que mucha gente quizás considera a Sengoku, pero para mí yo me quedo con Akainu por estas declaraciones de Oda de que tiene la fruta más ofensiva. El científico más poderoso. Bueno, muchos tienen a Saturn en mente como un simple miembro del Gorosei, pero en realidad cada uno de ellos cumple una función específica. En este caso de Saturn, su título es el del dios guerrero de la ciencia y la defensa. Durante el flashback de Kuma, vimos claramente que Saturn estuvo detrás de todo lo que Kuma tuvo que soportar para intentar curar a su hija Bonney. Y no solo eso, también fue él quien llevó a cabo los experimentos con Jiren, aunque estos terminaron en un fracaso, provocando su muerte por la enfermedad de las escamas de Zafiro. Bonney acabó desarrollando la misma enfermedad, pero a diferencia de su madre, ella sí pudo salvarse gracias a Vegapunk. Eso sí, bajo la supervisión y las condiciones impuestas por el propio Saturn. En cuanto a su capacidad como científico, no llega a superar realmente a Vegapunk. Como mucho podríamos decir que está un poco por debajo, pero desde luego no destaca por encima de él. Pero bueno, a día de hoy hablar sobre él ya es un poco raro porque parece que ya no está entre nosotros, pero seguramente ha sido el científico más poderoso que hemos conocido, por eso lo pongo por aquí. Si no, pues me quedaría con Queen, el comandante de Kaido. Usuario paramecia más poderoso. No hay mucho debate en esto. En Marineford, el propio Sengoku, almirante de la flota en ese momento, lo dejó claro. Shirohige era el hombre más poderoso del mundo. Y no solo por su fuerza física. Su poder venía también de su fruta, la Gura Gura no Mi, capaz de causar terremotos a escala global. Aunque el uso de esta fruta le dañaba, siguió usándola sin titubear, incluso estando gravemente herido. Aún así, fue capaz de arrasar Marineford, dejando claro que seguía siendo una fuerza imparable. Sengoku lo dijo sin rodeos, Shirohige tenía el poder de destruir el mundo, y después de todo lo que hizo en esa guerra, murió de pie, sin un solo rasguño en la espalda, y con un discurso que terminó de cimentar su leyenda como uno de los personajes más grandes de la historia. Sin ninguna duda, no ha existido un usuario paramecia más poderoso que él, y su fuerza no era solo individual, tenía un servicio de una flota gigantesca y auténticas leyendas bajo su mando. Marco Fénix, a quien muchos situaban a un nivel de un Yonkou, el diamante Yosu, Vista, y bueno, entre muchos otros. Con todo esto es difícil discutir que Shirohige fue sin discusión el más poderoso del mundo de One Piece, siendo para mí el usuario paramecia más poderoso que hemos conocido. El usuario Zoan artificial más poderoso. Aunque Vegapunk consideró que esta fruta un fracaso, lo cierto es que nadie lo ve así. El único error de esa Zoan artificial era que el dragón resultante era rosa en vez de azul. Si dejamos de lado ese detalle puramente estético, estamos hablando de una Zoan artificial perfecta. De hecho, le otorgó a Momonosuke exactamente las mismas habilidades que la fruta original que le daba Kaido. Obviamente Kaido era muy superior, tenía una fuerza física abrumadora, un haki muy desarrollado y décadas de experiencia en combate, pero si aislamos esos factores que Momonosuke podría llegar a entrenar con el tiempo, no hay ninguna duda de que es el mejor usuario Zoan artificial hasta ahora, y también el único que ha comido una versión perfecta de uno. El usuario más poderoso del ejército revolucionario. En esta posición también creo que se va a generar bastante debate. De Dragon no hemos visto nada en combate directo, pero podemos hacernos una idea de su nivel observando a su mano derecha, Sabo. Entre rosa incluso antes de consumir la Mera Mera no Mi, ya dejó claro que era un luchador increíble, con un dominio del haki brutal. Nada más comerse la fruta mostró un control casi perfecto sobre sus nuevas habilidades. Más tarde, en Mariejoa vimos a los comandantes del ejército revolucionario enfrentarse a dos almirantes de la marina, Fujitora y Ryukugyu, mientras liberaban a Kuma, y todo eso sin sufrir una sola baja. Esto ya nos dice mucho del nivel del grupo y por extensión del propio Dragon. Si su segundo al mando es capaz de hacer eso, lo más lógico es asumir que Dragon está incluso por encima de los almirantes. Es más, para mí lo más lógico, la lógica me está diciendo que su nivel debe estar mínimo comparable al de los Yonkous, aunque por ahora sí es verdad que solo podemos especular. Pero bueno, para mí, el miembro actual del ejército revolucionario más poderoso es Monkey D. Dragon. Vamos ahora a ver el espadachín más poderoso de todos. Es difícil medir el verdadero poder de Ryuma. En One Piece solo lo hemos visto pelear contra Zoro, pero estaba claramente limitado, ya que tenía la sombra y por lo tanto el estilo y las habilidades de Brook, no las suyas propias. Donde realmente tenemos más pistas sobre su poder es el one shot llamado Wanted, que incluye un capítulo centrado en Ryuma y que Netflix adaptó con bastante fidelidad. En esa historia descubrimos que lo llamaban, sin él saberlo, el dios de la espada. Y no era por nada, en ese capítulo lo vemos derrotar a un dragón, algo que nadie más había hecho. Y no el dragón de Punjazar, eso no cuenta porque no era un dragón real. Pero eso no fue lo único, Ryuma logró convertir su espada Sushui en una Kokuto, una espada negra, un logro que solo comparte, hasta donde sabemos, con Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo. Con todo esto, es evidente que Ryuma fue una leyenda incluso entre los grandes.
Vamos ahora a ver el Yonko más poderoso. De los actuales Yonkos no creo que haya muchas dudas, el más poderoso de los 4 y con mucha diferencia es Buggy el payaso. Al fin y al cabo ha conseguido poner bajo su mando a dos antiguos Shichibukais, Crocodile, que es bastante más fuerte de lo que demostró en Arabasta, y Mihawk, el espadachín más poderoso del mundo. O bueno, eso es lo que cree la gente del mundo de One Piece, porque nosotros sabemos la verdad, Buggy no es el más fuerte, pero bueno, tenía que decirlo. Ahora sí, vamos con los serios, Luffy, Kurohige y Shanks. De Luffy sabemos bastante, su quinta marcha le da un poder absurdo, sí, pero aún así yo diría que es el más débil de estos tres, al menos por ahora. Kurohige es un misterio, le vimos rematar a Shirohige, pero no lo hizo solo, y además Shirohige ya estaba prácticamente muerto después de todo lo que aguantó en Marineford, así que no se puede considerar una victoria limpia. Shanks, por otro lado, es otra historia. Su nivel de haki es tan alto que puede ver varios segundos en el futuro, y su haki de conquistador es tan potente que anula directamente el haki de observación de otros, por eso lo llaman el asesino de la observación. Y lo más bestia, cuando Kid llegó a Elbaf para enfrentarse a su tripulación, Shanks subió solo al Victoria Punk, y de un único ataque destrozó a toda la banda, sin darle ni media opción. Solo por eso yo creo que Shanks es el Yonko más poderoso de los actuales. Mucha gente lo pone al nivel de Rogers, sobre todo porque usa una técnica suya, el Kumasuri. Pero para mí, y aquí va la unpopular opinion muy seguramente, eso no es un argumento suficiente. Que use la misma técnica no significa que lo haga con el mismo nivel. El niño más poderoso. No hay prácticamente ningún niño realmente poderoso salvo Jewelry Bonney. Su habilidad es tan curiosa como peligrosa si se usa bien. Aún así tengo que hacer una mención obligatoria a Big Mom en su flashback. Con solo 5 años fue capaz de matar a Yoru, uno de los dos gigantes más viejos y experimentados de Elbaf, y lo hizo sin ningún esfuerzo. Eso ya deja el listón altísimo. Pero bueno, en este caso me voy a centrar en la actualidad, porque volviendo con Bonney, está claro que a pesar de tener tan solo 12 años, aunque su apariencia sea mayor por su propia habilidad, tiene que ser muy poderosa. No en vano forma parte del grupo de supernovas de su generación. Antes del time skip competía al mismo nivel que piratas como Capone Beige, Eustace Kid, Trafalgar Law o el propio Monkey D. Luffy. Y eso para alguien de su edad real ya es sencillamente impresionante. Vamos ahora con el cyborg más poderoso. Cyborgs como tal solo hay dos, Franky y Kuma. Aunque antes de hablar de ellos quiero hacer una mención especial al robot ancestral de Egghead. No es un cyborg pero tiene su propia voluntad, y si lo fuera no habría discusión, sería más fuerte que los otros dos juntos. Fue el único en Egghead que logró herir a un miembro del Gorosei, algo que nadie más consiguió excepto Imo. Ahora sí, entrando en los cyborgs, Franky es muy fuerte y no ha parado de mejorar, sobre todo tras los 2 años del time skip, donde se modificó a sí mismo hasta niveles bestiales, pero por mucho que se haya potenciado todavía no alcanza el nivel de Kuma. Kuma apareció en Egghead sin complicaciones gracias a su fruta del diablo, y cuando se plantó frente a Saturn vimos algo insólito. Saturn mostró miedo. Justo antes de recibir su puñetazo cargado con todos los años de sufrimiento, tanto de Kuma como de su hija Bonney, este impacto no solo fue físico, sino simbólico. Franky, por muy resistente que sea, no logró ni hacerle cosquillas a Saturn, mucho menos intimidarlo. Kuma en cambio lo hizo temblar. Y si volvemos a Sabaody, recordemos que Kuma mandó a volar a toda la banda de los Mugiwaras sin esfuerzo. Sí, lo hizo para salvarlos, pero ellos no lo sabían y aún así no pudieron hacer absolutamente nada. Aunque la tripulación ha mejorado mucho desde entonces, no lo suficiente como para que Franky supere, al menos de momento, al poder descomunal de Bartholomew Kuma. Así que para mí este es el cyborg más fuerte de todos. Vamos ahora con el usuario Zoan antiguo más poderoso. No hay demasiados usuarios de este tipo. La mayoría eran subordinados de Kaido, pero entre todos ellos hay uno que destaca por encima del resto: King, el comandante más fuerte de la tripulación de las bestias. Su poder no se basa únicamente en su fruta, que ya de por sí es temible. Su verdadera fuerza viene de su raza, los Lunarian. King es el último conocido de su especie, y su principal rasgo físico es la llama que le arde en la espalda. Pero eso es solo la parte visible. Los Lunarian también tienen una piel increíblemente resistente, aunque no todo el tiempo. La clave está en esa llama. Cuando está encendida, su defensa es casi impenetrable, pero si se apaga, pierden resistencia a cambio de una gran velocidad, lo cual puede ser una ventaja táctica dependiendo del rival. Además, tiene la capacidad de imbuir sus armas con fuego, y en el caso de King, eso se suma a su habilidad como espadachín, convirtiéndolo en un adversario peligrosísimo. Una prueba clara de su nivel es que Zoro tuvo que emplearse a fondo para vencerlo. Fue sin duda el combate más dura desde el time skip, ya que hasta ese momento ningún rival le había puesto contra las cuerdas como lo hizo King. Por lo tanto, creo que es merecedor de este título, de este récord como el usuario Zoan antiguo más poderoso. Y ahora vamos con el último personaje, que lo he dejado para aquí, para el final, de cuál es el personaje sin fruta más poderoso que hemos conocido. Y para mí no hay ninguna duda sobre quién es el no usuario más poderoso de One Piece. La mayoría de los personajes realmente fuertes tienen una Akuma no Mi, así que destacar sin una es algo que muy pocos pueden hacer. Y el mejor no usuario de toda la historia, al menos hasta ahora, fue el antiguo rey de los piratas, Gold D. Roger. Fue el primer hombre en
conquistar la Grand Line y llegar a Lothtail. La marina lo perseguía constantemente, pero jamás logró capturarlo. Aunque Garp, el héroe de la marina, estuvo a punto en varias ocasiones, todo indica que Roger era ligeramente superior a él. También sabemos que se enfrentó varias veces a Shirohige, quien terminaría siendo conocido como el hombre más poderoso del mundo. En una de sus peleas lucharon durante días sin que ninguno resultara herido, lo que demuestra que estaban prácticamente al mismo nivel, sin necesidad de ningún poder extra más allá de su propio haki, que esto nos lo mencionó Kaido en su combate contra Luffy. Y ya está, hasta aquí los 20 récords de 20 personajes de One Piece. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejar un like, también una suscripción que se agradece muchísimo, dejar también comentarios, quiero que debatamos todos juntos sobre estos temas y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.